abierta. Mira el autogol, autogol, autogol. Autogol. 22 de junio 1994, Mundial de Estados Unidos. Colombia enfrentaba a los anfitriones con la esperanza de gloria. Pero en un instante, todo cambió. Andrés Escobar, el caballero del fútbol, intentó salvar un balón y marcó en su propia portería. Un autogol que no solo rompió el marcador, sino el corazón de una nación. Esta es la historia de un héroe que brilló más allá de la tragedia. Andrés Escobar Saldarriaga nació el 13 de marzo de 1967 en Medellín, Colombia, en una ciudad vibrante pero marcada por los contrastes sociales y la violencia de la década de los 70. Creció en el barrio Laureles, una zona de clase media donde el fútbol era más que un juego. Era una pasión que unía a la comunidad. Su padre, Darío Escobar, fue un banquero que inculcó en Andrés el amor por el deporte desde temprana edad. Su madre, Beatriz Saldarriaga, era una figura de apoyo que fomentaba su disciplina y educación. Andrés era el mayor de 2 hermanos, y desde pequeño mostró un carácter tranquilo, respetuoso y líder, rasgos que más tarde lo harían conocido como el caballero del fútbol. Se unió a las divisiones inferiores de Atlético Nacional en 1984, a los 17 años, tras destacar en la Escuela de Fútbol de Calasanz y en torneos juveniles de Medellín. Su debut profesional llegó en 1986, a los 19 años, en la Primera División colombiana. Desde su primer partido, mostró una madurez inusual, posicionándose como un defensor central elegante, técnico y con una gran capacidad para leer el juego. Bajo la dirección de técnicos como Francisco Maturana, Nacional vivía una era dorada, impulsada por una generación de talentos que transformaría el fútbol colombiano. Con el tiempo, Andrés se dio a conocer por su inteligencia táctica, serenidad bajo presión y juego limpio. Nunca fue expulsado en su carrera, lo que le valió el apodo de el caballero del fútbol. Su estilo se caracterizaba por interceptar las jugadas con precisión, evitando faltas innecesarias. Era capaz de iniciar jugadas desde la defensa, un rasgo avanzado para los defensores de su época, y organizaba la saga, convirtiéndose en un líder natural, logrando el respeto de compañeros como René Higuita y Leonel Álvarez. El mayor hito de Andrés con Nacional fue la Copa Libertadores de 1989. Como pilar defensivo, jugó un rol crucial en la campaña que culminó con la victoria ante Olimpia de Paraguay en una final definida por penales. Andrés fue clave en mantener la solidez defensiva, especialmente en el partido de vuelta en Bogotá, donde Nacional remontó un 2-0. Este título no solo marcó un hito para Colombia, sino que consolidó a Andrés como uno de los mejores defensores del continente. En 1990, tras el éxito de la Copa Libertadores y su participación en el Mundial de Italia 1990 con la selección Colombia, Andrés fue cedido por Atlético Nacional al Young Boys de Suiza durante un breve periodo. Esta cesión fue parte de un esfuerzo de Nacional para dar experiencia internacional a sus jugadores, en una época en que pocos futbolistas colombianos jugaban en Europa. El Young Boys, un club histórico, pero no de élite, buscaba reforzar su defensa en la primera división suiza. Andrés participó en varios partidos de liga y mostró su calidad habitual: anticipación, juego limpio y liderazgo. Sin embargo, su paso fue breve y no tuvo el impacto esperado, en parte por la barrera del idioma y la dificultad de adaptarse a un nuevo entorno en tan poco tiempo. Con la selección Colombia, hizo parte de la generación dorada, disputando más de 50 partidos y anotando un gol, brillando en 2 mundiales, Italia 1990, donde Colombia alcanzó octavos, y Estados Unidos 1994. En las eliminatorias de 1994, fue una pieza fundamental en la saga de Colombia bajo la dirección técnica de Francisco Maturana. Pero en ese mundial, cambiaría todo. En 1994, la selección Colombia llegaba al Mundial de Estados Unidos como una de las favoritas, algo inédito en su historia. Este optimismo se basaba en su espectacular campaña en las eliminatorias sudamericanas, destacada por la histórica victoria 5-0 contra Argentina en Buenos Aires, donde Colombia mostró un fútbol técnico, rápido y ofensivo, liderado por figuras como Carlos Valderrama, Faustino Asprilla, Freddy Rincón y Adolfo Valencia. Andrés Escobar, como defensor central titular, fue clave en esa campaña, aportando solidez defensiva que permitió al equipo desplegar su juego de posesión y ataque. El técnico Francisco Maturana había consolidado un estilo inspirado en el fútbol total, y Pelé incluso predijo que Colombia podría ser campeona del mundo. A sus 27 años, estaba en el pico de su carrera.
Tras brillar en Atlético Nacional y en el Mundial de Italia 1990, era un líder en la saga junto a Luis Carlos Perea. Colombia, con un equipo joven y talentoso, cargaba la esperanza de una nación sumida en la violencia y el narcotráfico, donde el fútbol era un símbolo de unidad y orgullo. Colombia quedó en el grupo A junto a Rumania, Estados Unidos y Suiza. Andrés fue titular en los 3 partidos de la fase de grupos, jugados en el Rose Bowl de Pasadena y el Stanford Stadium, en California. En el primer partido, Colombia entró con confianza, pero Rumania, liderada por George Hagi, sorprendió con un fútbol efectivo, derrotando 3-1 a la selección cafetera. Este resultado fue un golpe duro para las aspiraciones del equipo. 22 de junio de 1994. Colombia enfrentaba a los anfitriones en el Rose Bowl, con la esperanza y la obligación de sacar un resultado positivo. La tricolor, favorita del mundo, lucha por mantenerse viva, pero en el minuto 35. Un centro raso cruza el área como un relámpago. Andrés Escobar, el caballero, se lanza con todo. Su pie roza el balón. Y el destino da un giro cruel. La pelota besa la red. Autogol. El silencio cae sobre el estadio. Los ojos de una nación se nublan. Andrés, con la cabeza alta, sabe que ese instante no lo define. Pero en Colombia, donde el fútbol es vida, ese gol pesará más que nunca. El autogol contra Estados Unidos fue un momento definitorio. Este error, aunque no fue el único factor en la derrota, se convirtió en el foco de la narrativa mediática y social en Colombia. La afición, que esperaba un éxito histórico, reaccionó con decepción, y algunos sectores extremos vinculados al crimen organizado expresarían su frustración de manera violenta. Como contexto, el Mundial de 1994 se jugó en un momento de gran tensión en Colombia. El país vivía una guerra contra el narcotráfico tras la caída de Pablo Escobar en 1993. Y el fútbol era un escape, pero también un campo de presiones económicas y criminales. Los jugadores, como héroes nacionales, enfrentaban expectativas desmesuradas. Para Andrés, el autogol no solo fue un error deportivo, sino un evento que lo expuso a un entorno de intolerancia y violencia. Andrés Escobar, conocido por su fortaleza mental, asumió la responsabilidad con dignidad. En una carta publicada tras el Mundial, expresó su dolor por el resultado, pero también su compromiso con el fútbol. La vida no termina aquí, seguiremos adelante. En este contexto, regresar a Colombia, especialmente a Medellín, implicaba riesgos, ya que los jugadores podían ser blanco de críticas, amenazas o incluso represalias violentas. A pesar de los peligros, Andrés decidió volver a Colombia. Esto puede verse como un reflejo de su valentía, su arraigo y su confianza en que su reputación lo protegería. Sin embargo, en la noche del 1 de julio de 1994, Andrés salió con amigos al bar El Indio, ubicado en el sector de Las Palmas, en Medellín, alrededor de las 3 a.m. del 2 de julio. En el estacionamiento del establecimiento, fue abordado por un grupo de hombres. Según testigos, hubo una discusión en la que se le reprochó el autogol, con insultos y burlas. Uno de los involucrados, Humberto Muñoz Castro, un guardaespaldas vinculado a narcotraficantes, disparó 6 veces contra Andrés, quien fue herido mortalmente en el pecho y abdomen. Andrés fue llevado al hospital, pero murió 26 minutos después. Tenía solo 27 años. Muñoz Castro fue arrestado y condenado a 43 años de prisión, aunque salió libre en 2005 tras cumplir solo 11 años, lo que generó indignación pública. Las investigaciones sugirieron que el crimen estuvo relacionado con el descontento por el autogol y posibles apuestas perdidas, aunque las motivaciones exactas siguen siendo debatidas. Algunos especulan que fue un acto impulsivo durante la discusión, mientras otros lo vinculan a la influencia de carteles de la droga en el fútbol colombiano. Por otra parte, los hermanos Gallón, implicados en el encubrimiento, cumplieron menos de 3 meses. La muerte de Andrés dejó a Colombia en shock. La noticia del asesinato conmocionó a Colombia y al mundo. Más de 120.000 personas asistieron a su funeral en Medellín, incluido el presidente César Gaviria, y el estadio Atanasio Girardot se convirtió en un lugar de homenaje, con velas, flores y mensajes de cariño. La tragedia desató un debate nacional sobre la violencia en el fútbol, la presión sobre los jugadores y el impacto del narcotráfico en la sociedad. En el ámbito internacional, la FIFA y figuras como Pelé expresaron su consternación, destacando la pérdida de un talento y un ser humano excepcional. El asesinato de Andrés reflejó el lado oscuro de la Colombia de los 90,
un país donde el fútbol era un escape, pero también un espejo de sus conflictos. Las apuestas ilegales, la influencia de los narcos en los clubes y la intolerancia de algunos sectores crearon un entorno tóxico. Andrés, con su carácter noble y su compromiso con el juego limpio, fue una víctima trágica de estas circunstancias. Su muerte marcó un punto de inflexión, impulsando reflexiones sobre la necesidad de proteger a los deportistas y reformar la relación entre el fútbol y la sociedad. Andrés Escobar no fue solo un defensa, fue un caballero que llevó el corazón de Colombia en cada jugada. En las canchas de Medellín, en los estadios del mundo, su espíritu sigue vivo, en cada niño que sueña con un balón, en cada hincha que canta con pasión, en cada gesto de respeto que define al fútbol. Su vida nos enseña que el honor trasciende la tragedia. Andrés, el caballero del fútbol, nos dejó un legado eterno: jugar con amor, vivir con dignidad.